Bueno, acá estamos, una nueva jornada del ciclo de Les y Guattari Conexiones Maquínicas. Muchas gracias a la Universidad de Morón que lo hace posible. Mi nombre es Juan Manuel Spinelli y hoy tengo el inmenso gusto, un honor realmente, presentar a un queridísimo colega y amigo, Mario Gómez Pedrido. Mario, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá. No, por favor, por favor. Eh, bueno, ante todo, muchísimas gracias a vos, Juan, por la invitación, por la posibilidad de leer aquí un trabajo y de poder conversarlo con ustedes. Y también, bueno, hago extensivo mi agradecimiento a la Universidad de Morón, que es la institución que este, hace posible de algún modo que esta actividad se lleve adelante. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, y cuando a vos te parezca, decime y yo empiezo a leer. Bueno, perfecto. Y vos sabés que ya estamos cumpliendo 2 años del ciclo, Mario, ¿eh? Octubre de 2023, ahí comenzamos y ya han pasado un montón de conferencias, así que bueno, nada, estamos de celebración. Te presento, Mario, te Bueno, presento brevemente y comenzás con la lectura de tu trabajo, ¿te dale, parece? dale, Bueno, perfecto. Sí, sí, sí. perfecto. Mario Gómez Pedrido nos va a hablar acerca de Gilles Deleuze y la fenomenología, un diálogo entre la cosmología del segundo Fink y el materialismo deleuziano. Mario es licenciado en psicología por la UBA, licenciado en filosofía y doctor en filosofía también por la UBA. Ha publicado numerosos artículos de los temas de su especialidad, dirige diferentes proyectos de investigación. Él es docente en la Facultad de Psicología de la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en las áreas de metafísica, nociología y antropología filosófica, y ha estudiado y sido becario en varias universidades alemanas. Si querés comentarnos vos brevemente, Mario, porque mi alemán es pésimo, pésimo, directamente no existe, pero comentanos vos si querés en qué universidades te formaste y algo más, si tenés ganas, antes de comenzar. Bueno, está bien. Una palabra sobre eso y comienzo a leer. Sí, yo me formó en varias universidades alemanas. Creo que allí en el breve currículum vitae, en la breve vita que mandé, coloqué las becas que tuve en la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, que es una universidad que está en la Bavaria, en el sur de Alemania. También hice una parte de mi doctorado en la Albert Ludwigs Universität Freiburg in Breisgau, o sea, la Universidad de Freiburg en Brisgovia, también en el sur de Alemania, y también he sido becario en la Erfurt Universität, Universidad de Erfurt, también en Alemania, becario postdoctoral vinculado al archivo Eugen Fink, que tiene como su sede central allí en la Universidad de Erfurt. No es la única universidad que tiene un archivo Fink, también tiene la Universidad de Wuppertal, pero como que los originales están allí en Erfurt. Eh, bueno, eso, así como para eh, desambiguar el alemán. Bueno, vos decime, Juan. Perdón, se me había trabado el micrófono. Perfecto, Mario, dale, le metemos, arrancamos. Bueno, 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 muchísimas gracias. Comienzo con la lectura. Bueno, Juan Manuel ya leyó el título, Gilles Deleuze y la fenomenología, un diálogo entre la cosmología del segundo Fink y el materialismo deleuziano. La introducción. Para Fink el mundo no es igual a la materia, pero en el caso de la noción finkiana de diferencia cosmológica en la cual este autor intenta pensar el ser del mundo, es decir, el cosmos, con independencia de toda subjetividad constituyente, sea esta un sujeto trascendental o un Dasein, prima una visión materialista del mundo que evita todo intento de reduccionismo fundacionalista. Para Deleuze la materia no es el mundo, pero su pensamiento sobre la materia y sus potencias y fuerzas intensivas que se despliegan como una inmanencia que no se deja reducir a ninguna función constituyente que le exceda, se define desde allí precisamente una noción de mundo irreductible a una mera identidad o concepto del mismo. Ambos intentos, sea desde la cosmología o sea desde la intensidad de la materia, piensan un darse que excede la filosofía clásica. Un comentador de Fink ha indicado que, cito, la cuestión del mundo se presenta como un problema que ha sido suprimido, reprimido a lo largo de toda la historia de la metafísica. Al situar el problema del mundo como una cosmología racional en la metafísica especial, junto con la teología racional y la psicología racional, la tradición de la metafísica escolástica del siglo XVIII, en realidad lo único que hizo fue malinterpretar la importancia de la cuestión cosmológica.
Fin de la cita. El intento de rehabilitar una noción de mundo como cosmos originario es así un esfuerzo que llevó a Fink a reconocer el valor diferencial que tiene el juego y los misterios mágicos que éste abre en una ontología de carácter materialista. El intento de Leuciano de concebir la materia como efecto de intensidades diferenciales que exceden toda identidad meramente estable y permanente, y por fuera de la extensión como criterio para definir el darse de ella en el espacio, lo llevó a una teoría materialista de la realidad y del simulacro en una redefinición de la noción de idea. Juego e intensidad, dos formas de abordar la materialidad del mundo no exentas de sus propias diferenciaciones, pues en el caso de Fink hay una dimensión mágica del cosmos que no sería aceptada por Deleuze. Nos proponemos entonces en esta conferencia explorar estas problemáticas intentando mostrar qué suelo común subyace a ellas. 1. El mundo en sentido cosmológico. El vínculo entre los conceptos de mundo y cosmología se caracteriza en la obra de Fink por un desarrollo en dos etapas diferenciables en torno a la relevancia que adquieren para su pensamiento estas dos nociones. En una primera etapa, el mundo y el cosmos son concebidos por Fink como orientados al ente intramundano, en el marco de la fenomenología husserliana y heideggeriana y en una perspectiva trascendental que está vinculada a una teoría de los horizontes. En este marco, Husserl encargó a Fink la escritura de la sexta meditación, cuyo contenido nace a partir de prescripciones metodológicas hechas por el mismo Husserl, muy especialmente, aunque no solo, en los parágrafos 13 y 64 de sus meditaciones cartesianas. Fink entonces escribió una primera versión de esta obra en 1932, en la que ya se observa un primer tratamiento de la cosmología trascendental. Se trata allí de un darse previo del mundo para una subjetividad trascendental que está reducida fenomenológicamente y que actúa como un contrapolo del mundo efectivo. En una segunda etapa, a partir de 1945, su pensamiento centrado en el concepto de diferencia cosmológica, la expresión es de Fink, entre el mundo como tal y aquello que es en él, es decir, en el mundo, provoca un cambio en la mirada fenomenológica. El acaecer del mundo ya no es concebido por Fink como resultado de las operaciones constituyentes de una subjetividad trascendental, como sucedía en el caso de Husserl, ni bajo la forma de la mundanidad del mundo en tanto existenciario, que es un correlato del Dasein, en tanto in der Weltsein, ser en el mundo, como en el caso de Heidegger, sino en la forma de un movimiento ontogenético que configura el espacio y el tiempo y no es reductible a ninguna forma de subjetivación, ni está fundado tampoco en ella. Para el pensamiento tardío de Eugen Fink, el cosmos como totalidad autogenerada, autoengendrada y productora por sí misma del espacio-tiempo en general, se expresa en el mundo humano a través de 5 elementos centrales: el eros o amor, el trabajo, la muerte, el conflicto y el juego. Un pensamiento de este tipo parece estar completamente reñido entonces con la existencia de un Dios, ya que el cosmos, como un absoluto autopoético, no tiene una finalidad última, es sin porqué y se opone frontalmente a la idea de un artesano universal o de un demiurgo al estilo del Timeo de Platón, que esté a su base como garante de su orden o que, en definitiva, lo engendre. En este contexto, la filosofía tardía finkeana parece estar marcada por cierto antiantropologismo para abordar la relación cosmos-mundo. Este aspecto se destaca en que de las 5 mencionadas formas de acaecer del cosmos en el mundo humano finito, es precisamente la última que hemos mencionado, el juego, la que mejor expresa el carácter determinante del cosmos todo en el mundo humano. Pues jugar reproduce cierta lógica del cosmos en su conjunto, en tanto el cosmos es concebido como un movimiento infundado y meramente creador. Este aspecto del juego permitirá problematizar en qué sentido la relación del hombre como jugador se relaciona con las dimensiones epifánicas y de excedencia cósmicas. Este aspecto de la filosofía de Fink emparenta su pensamiento con los desarrollos más contemporáneos en filosofía. En su curso La cuestión antropológica de 1954-1955, pero editado en 2022 y de suma actualidad, Michel Foucault reconoce que la relación mundo-subjetividad está acompañada de cierta autonomía del mundo y este es un problema previo a la modernidad, ya que la filosofía clásica, a juicio de Michel Foucault, el hombre nunca puede tener consigo el lenguaje de su verdad, porque de hecho ha sido despojado de esta. El clasicismo con Descartes, al decir también de Foucault en este curso, nunca se sintió en la obligación de definir la autonomía del hombre, pese a todos los tratados escritos en la época, precisamente sobre el hombre. La autonomía del hombre en torno al mundo es por ende propia de la filosofía moderna para Foucault.
Fink, que en los años en que Foucault dicta este curso, es decir, los años 1954-1955, desarrolla sus primeros análisis del juego y comparte este diagnóstico epocal Foucaultiano, pero con un matiz diferencial fundamental. El modo en que Fink piensa la independencia del cosmos con respecto a toda forma de subjetividad, verbigracia, la forma moderna de esta, reconducida a la conciencia, no implica, como sí lo era para Foucault, un retorno ni a un clasicismo ni a un mundo premoderno, sino por el contrario, para Fink significa reivindicar el modo de pensar desde el punto de vista fenomenológico originario de una cierta preeminencia asubjetiva de lo cosmológico. Aquí comenzaremos luego a establecer algunas relaciones con Gilles Deleuze, en este común punto de partida asubjetivo. 1-1. Fink, el juego del mundo, el juego humano como la esfinge más oscura, el laberinto más confuso. Para Fink hay dos formas de pensar el juego en relación al mundo. Por un lado, el juego humano despliega el ensamble de tensiones elementales y el contorno de la enigmática y ambigua existencia humana, las cuales analizadas desde una antropología terrena radical y una ontología esencialmente humana, ambas expresiones son de Eugen Fink, puede resolver parcialmente el enigma de la existencia humana. Por otro lado, hay un juego cósmico, que constituye un fenómeno total, una categoría de vida incondicionada, las expresiones son de Fink, que frente a la insistencia del concepto racional siempre se refugia en la ambigüedad de sus máscaras. Hay así dos nociones de juego, un juego cosmológico, infinito, el juego del mundo, y un juego humano, lúdico, que de algún modo se relaciona con el primer sentido de juego, es decir, con el cosmológico. El juego es cosmomórfico, en tanto juego humano. De este modo, para Fink, la tarea es elaborar la estructura fundamental de constitución del ser y la convención inmanente del ser del juego. Es una cita de Fink esto. Para interrogar a partir de esto sobre su forma cosmológica y sobre cómo acaece este juego cosmológico en el mundo humano lúdico. El juego es posible así a partir de una extraña mezcla de realidad e irrealidad, dice Fink. Son esas ganas de escapar a la vida ordinaria, como dice Roger Caillois, la que lo caracterizan. Los jugadores ganan un ámbito que es tanto real y efectivo como igualmente imaginario y no efectivo. Pero esa no efectividad no es una nada y sin embargo no por eso no es real. Nicht nichts und doch nicht wirklich ist. En esta aparición misteriosa del mundo del juego, Reset-Hapsel-Schein de Spielberg, el hombre constituye las experiencias inmediatas que le hacen posible percibir su compleja existencia en el mundo y así tal vez comprenderse mejor. Un ejemplo de este caso de la representación lúdica se da, entre otros motivos, en la representación teatral. En este sentido, actor y espectador constituyen una comunidad de juego que se mueve conjuntamente y, dice Fink, cito, lujuriosamente en el laberinto del ser y la apariencia, fin de la cita. El espectador se reconoce de este modo no solo a sí mismo y a su propia vida en los caracteres del juego, del espectáculo, sino que además, dice Fink, reconoce el destino humano esencial, se estremece al darse cuenta de que él mismo es idéntico en su esencia a esas figuras extrañas que representa bajo el juego. Fin de la cita. En este sentido, Fink indica que la irrealidad del juego, que la realidad del mundo del juego aparentemente tejido es por un lado la desrealización, la negación del caso individual específico, y al mismo tiempo es el coturno elevado en el que la figura del mundo del juego gana en representación. La expresión era de Fink. Por todo ello, una vez más Fink, el sentido del juego de representación es irreal y suprarreal al mismo tiempo, imaginario y esencial a la vez. Fin de la cita. Como afirma Thomas Sowell, el juego para Fink es inseparable de la improvisación. Lo no reglado así siempre resulta más esclarecedor. De este modo, el juego humano expresa la característica fundamental del juego cósmico, una suerte de atemporalidad constitutiva del mundo, Zeitlosigkeit der Welt, y una suerte de aleatoriedad, Zufälligkeit, e improvisación. Fink relaciona así la raíz de las reglas del juego con una suerte de ungebundene improvisación, es decir, una improvisación sin restricciones. En la improvisación se refuerza un espacio de juego necesario en el que se efectivizan las reglas del mismo. Se modifican los contextos y con ello las intenciones que son propias del juego. Parafaseando a Eugen Fink, podríamos decir que el juego se juega a sí mismo.
Se muestra así una libertad paradojal, las ganas de autovinculación y el impulso hacia un llegar a constituirse que remite a una forma social y gregaria que nos trae el juego. Sin embargo, esto sucede bajo ciertas condiciones que son siempre cambiantes, tanto desde el interior del juego como desde fuera. Por eso la improvisación deviene un lugar de aprendizaje de reglas del juego, no solo de su contenido como las reglas de un juego determinado, concreto y específico, sino como aprendizaje de la aplicación de las mismas y con ello de la relación propia que se establece entre la actividad lúdica y el mundo en su conjunto. Si bien en el proceso de juego hay un aprendizaje de reglas a partir de un improvisar, el hombre es también, dice Fink, un cojugador finito, que en el infinito juego del mundo en realidad nunca sabe bien cómo debe cojugar. Confía así enigmáticamente en un juego del mundo que al mismo tiempo le resulta extraño en su reproducción cuando él juega. El hombre se convierte así, cito a Fink, en la esfinge más oscura y en el laberinto más confuso. Die dunkelste Sphinx, das verwirrteste Labyrinth. Fin de la cita. De este modo, el juego humano en el mundo, entendido finquianamente, tiene en un sentido que excede las formas antropológico-clásicas una cierta relación con las formas enigmáticas del juego del mundo. Es decir, con una divinidad que patentiza en el mundo finito lo infinito del juego cosmológico del mundo. Para fin que el juego del hombre finito actualiza en el mundo humano una religiosidad en última instancia con carácter mágico. Digámoslo ahora con otros términos. Para Fink, el juego humano, la actividad lúdica humana, expresa una intensidad que la desborda y la conecta con un mundo que es un mundo cósmico. Con estas palabras damos inicio a el punto 2, el materialismo deleuziano. El materialismo de Gilles Deleuze se caracteriza por un doble rechazo. Por un lado, rechazo de las formas tradicionales de pensamiento, especialmente aquellas vinculadas al idealismo y al pensamiento centrado en alguna forma de subjetividad y en la representación. Y en su lugar va a proponer una ontología del devenir y el flujo, donde la realidad va a estar constituida no por una serie de identidades, sino por fuerzas maquínicas y por un deseo que siempre excede y está más allá de la conciencia. En lugar de una filosofía que busca conceptos estables, su enfoque se centra en una caja de herramientas, en la diferencia, en la repetición, en la multiplicidad, en la singularidad. De allí que una serie de temas claves de este materialismo sean la diferencia y la repetición. La realidad no se entiende para Deleuze por la semejanza, sino por una diferencia constante. La repetición, lejos de ser idéntica, es decir, de traer monótonas relaciones de igualdad entre los elementos, en la repetición lo que se expresa es la diferencia misma, es decir, un eterno retorno a lo singular y su movimiento constante de singularización. Todo ello conlleva configurar una realidad que reviste carácter maquínico. Las máquinas y el deseo son inseparables. De este modo, la noción de subjetividad centrada en una conciencia, como su lugar de emplazamiento central, es reemplazada por agenciamientos maquínicos que se conectan, crean y destruyen. El deseo es visto así como una fuerza productiva fundamental, como intensidad, como el motor de la vida que produce realidad. No se desea por una carencia de, no se desea por necesidad de, no se desea por una falta, se desea por autoafirmación. Una realidad material así definida es anárquica, en el sentido que no responde a ningún orden fijo y preestablecido, sino una ley general, a una ley del rizoma, por el cual dicha realidad se entiende como una red descentrada y desestructurada en contraposición a un pensamiento lineal y jerárquico que la ordene según determinados valores. De este modo, la realidad tiene una potencia que la hace flujo. La realidad es entendida como un conjunto de flujos en general, sean estos económicos, migratorios, libidinales, políticos, etc. Y el materialismo deleuziano se dedica a estudiar las fuerzas que determinan la creación y el movimiento de estos flujos. De este modo, esta realidad alcanza una potencia infinita en la cual se destruye la lógica de un finito opuesto a un infinito, y así podemos hablar de una suerte de posfinitud. Deleuze se desplaza hacia un horizonte posfinito en el cual las relaciones de fuerza dan lugar a una forma aún desconocida, un finito que en su afirmación se vuelve ilimitado, que no es por eso un mero infinito igual a sí mismo, sino un productor de diferencias finitas. De este modo se constituye un plano de inmanencia u ontología que busca pensar el ser con independencia del pensamiento. No hay mera identidad entre el ser y el pensar, sino que el ser está más allá de la finitud histórica y de las estructuras cognitivas de un sujeto cognoscente. Por otro lado, encontramos una diferencia con otros tipos de materialismo en el materialismo deleuziano, en parte con el materialismo dialéctico,
propio de cierto tipo de marxismo. La propuesta de Deleuze se diferencia así del materialismo histórico marxista al rechazar la idea de una sucesión, a veces lineal, de modos de producción y de una teleología de la historia, proponiendo en su lugar una comprensión de la historia basada en la coexistencia de acontecimientos y emergencias contingentes. Pero fundamentalmente, el materialismo deleuziano se opone a un materialismo mecanicista. Deleuze se aleja del materialismo mecanicista, es decir, del materialismo determinista, que intenta reducir todos los fenómenos a meros procesos iguales y estandarizados, centrados en una materia definida muchas veces como inerte o con una movilidad unidireccional. El materialismo de Deleuze se va a centrar en la potencia de la diferencia que habita en la materia y en el deseo para generar nuevas realidades. 2.1. Materialismo, física e intensidad. En una entrevista realizada en 1973 y publicada luego póstumamente, Deleuze hace la siguiente afirmación, cito, la verdadera diferencia discurre entre lo que es intensivo y todo el dominio de la extensión, fin de la cita. En esta frase encontramos una clave fundamental para pensar un materialismo deleuziano. Este materialismo se basa en una suerte de física, una interpretación de los postulados físicos que resulta bastante singular y que se puede entender como parte de la crítica deleuziana a una imagen dogmática y cosificada de la materia. En efecto, la imagen tradicional o clásica que la filosofía ha dado de la materia y el espacio se construyó a partir del concepto de extensión. La materia es extensión en el espacio, sea una materia física, sea una materia geométrica, sea una materia que tenga un carácter real o sea una materia que tenga un carácter ideal, siempre es extensión en el espacio. Para Deleuze, en cambio, al postular el carácter derivado de toda res extensa, va a pensar la materia a partir de un criterio que es la intensidad. Incluso va a hablar de una ciencia de la intensidad de la materia, en esta entrevista que estoy mencionando. Este materialismo de la intensidad y no de la mera extensión en el espacio va a ser así tematizado en diferentes lugares. Entre ellos, Deleuze lo hace en aquellas partes de diferencia y de repetición donde desarrolla los elementos centrales de su ontología, es decir, en los capítulos 4 y 5 de la obra. El capítulo 5 de diferencia y repetición comienza de la siguiente manera. Cito, la diferencia no es el fenómeno, sino el más cercano noúmeno del fenómeno. Todo fenómeno remite así a alguna suerte de desigualdad que lo va a determinar, que lo va a condicionar. Toda diversidad, todo cambio van a remitir hacia una diferencia que constituye su razón suficiente. Todo lo que pasa y aparece va a ser correlativo a órdenes de diferencia, diferencias de nivel, de temperatura, de presión, de tensión, de potencial, diferencia de intensidad, fin de la cita. Deleuze entonces busca expresar esta suerte de ontología de la materia como una suerte de ontología de la intensidad de la materia a partir de un análisis de la termodinámica. Las investigaciones de la termodinámica son investigaciones que interesan a Deleuze porque parten siempre de una distinción que se da en una determinada situación. Esa distinción es entre un factor que generalmente es extensivo, por ejemplo el volumen, el lugar que ocupa algo en el espacio, y un factor que es intensivo, por ejemplo la temperatura de ese elemento que ocupa un lugar en el espacio. También resulta interesante esta diálogo con la termodinámica para Deleuze, porque una vez que se estableció esa diferencia entre lo extensivo y lo intensivo, esa diferencia da lugar a las verdaderas diferencias, a las diferencias de intensidad que adquieren un rol constitutivo. Es decir, las primeras investigaciones en torno, por ejemplo, al funcionamiento de una máquina de vapor dentro de la termodinámica, tendieron a mostrar que el funcionamiento de la misma se basa en una diferencia entre dos fuentes de energía calórica, una que es fría y otra que es caliente. Cuanto más grande es esa diferencia, más potente es el motor. Por ejemplo, Louis Rougier, un epistemólogo que Deleuze trata con cierta frecuencia, propone una reformulación del principio de causalidad y habla de un principio causal de disimetría. Según ese principio, un fenómeno solamente podría producirse en un medio cualquiera si existe una diferencia de intensidad en al menos una de las formas de energía que pasan por ese medio. Es decir, podemos distinguir dos momentos entonces en la formulación de la termodinámica clásica y aquí sus particulares relaciones con la intensidad de la materia en Gilles Deleuze. Primera cuestión en la formulación clásica de la termodinámica. El carácter genético de las diferencias intensivas, tal como se ven desde esta postulación de un principio de la disimetría de Rougier, y por otro lado, hay un segundo momento en el cual esta disciplina mostró que en los intercambios de energía que se producen al interior de la materia, las diferencias de intensidades que se dan en ellas tienden a igualarse. Si mezclamos dos cantidades de agua, por ejemplo, a temperaturas diferentes,
un agua caliente o un agua fría, la temperatura general tiende a nivelarse en un valor intermedio, el agua se entibia. La nivelación de la temperatura, cuando se ponen en contacto así el frío y el calor, da como un resultado un aumento de entropía total en ese sistema, es decir, en esa combinación de el agua caliente y el agua fría. Si la diferencia de intensidad supone así un cierto orden, el aumento del desorden molecular tiene un correlato, que es la igualación intensiva, la cancelación en última instancia de la intensidad. Al mezclarse las moléculas a distinta temperatura, evidentemente se produce un desorden molecular que hace que la temperatura tienda a un punto medio y entonces la intensidad que por un lado del calor y la intensidad que por otro lado del frío se nivelan. La constatación de los estudiosos de la termodinámica clásicos de este tipo de fenómenos de nivelamiento llevó a muchos físicos a postular un estado de equilibrio como destino general del universo. Es decir, si hay equilibrio, esto significa que no hay disimetría. A nivel cósmico, entonces, si todas las diferencias tienden a estabilizarse a una temperatura media y la capacidad de generar un orden a través de su movimiento es finita, es posible entonces extraer una conclusión. El universo se dirige hacia un equilibrio, es decir, hacia una muerte térmica, hacia un estado de máxima entropía. Es lo que hizo que algunos célebres físicos propusieran una versión científica del apocalipsis, pero precisamente desde el punto de vista de la termodinámica. La diferencia aparece entonces así como generadora, pero al mismo tiempo ella es eliminada en lo que genera. El aumento de entropía es la destrucción de la intensidad de la materia y es el destino final del universo que se ve expresado en la segunda ley de la termodinámica. En definitiva, la muerte de la materia en sí de toda intensidad. Frente a este estado de cosas, para Deleuze hay una defensa de la noción de intensidad. En el capítulo quinto que mencionamos, Deleuze va a agregar una definición más. En el desarrollo de ese capítulo va a tratar de separar la segunda ley de la termodinámica y considerarla como una verdad parcial y no como un destino general del universo. Para eliminar este carácter absolutista de la segunda ley de la termodinámica, Deleuze se va a centrar en un autor bastante desconocido para la época, León Selme. León Selme es un autor que consideraba que todos aquellos científicos que consideran que el universo tiende a la entropía, hacia un máximo de entropía, es decir, que el mundo tiene como resultado absoluto de las intensidades que lo constituyen una tendencia a un reposo absoluto y a una muerte del todo, frente a esto, León Selme consideraba que estas afirmaciones eran una suerte de extrapolación muy fuerte, muy resonante, pero una extrapolación fatal de resultados parciales de la termodinámica a la estructura ontológica general del universo. Muchos físicos, para Selme, consideraban que nuestro mundo es una especie de sistema cerrado, que se autorregula y sobre el cual nada actúa. Y a eso le añadían una serie de leyes que intentaban explicar cómo dentro de ese mundo cerrado se disipa la energía, aparece la entropía y entonces, por lo tanto, se vuelve indiscutible que el universo todo se orienta hacia una suerte de muerte térmica. De este modo, el universo, tarde o temprano, tiene que llegar al equilibrio. Para Selme, el inconveniente de esta forma de razonar o esta forma de argumentar es que consideran al mundo haciendo abstracción de todo medio cósmico en el cual el mundo se haya inmerso. Ese medio entonces debe ser considerado como una fuente de energía, una fuente de intensidad que es infinita y nunca cesa, una capacidad ilimitada para generar producción. Por eso Selme hablaba de fuerzas de gravitación que desempeñan papeles análogos a las moléculas que tienen velocidades diferentes. Si hay agua que cae por una ladera de una montaña, pone al descubierto la ladera, hace que la ladera salga hacia el frente, pero al mismo tiempo el agua corre y produce una energía. Es decir, al mismo tiempo que hay una degradación y una pérdida de energía, hay también la generación de una nueva potencialidad de energía. Es decir, que la degradación de energías va siempre acompañada con una regeneración de energía utilizable. Suscribiendo esta posición va a hablar de una ciencia de la intensidad, es decir, un intento de descubrir y afirmar las vibraciones intensivas ocultas que subyacen a toda aparente estabilidad, a todo aparente orden, a toda aparente identidad, a toda aparente previsibilidad extensiva que tendría la materia a una primera vista. Esta noción de intensidad así pensada nos lleva a concebir el materialismo de Deleuze como un materialismo radical. 2.2. Deleuze, materia y potencia. Para Deleuze, como para Spinoza, el sujeto siempre es algo producido por la relación entre ideas y cuerpos sobre un plano físico, de manera que
Ninguna forma de subjetividad, cualquiera sea la que pensemos, tiene un carácter productivo en sí. Todo discurso basado en la idea de que hay alguna forma de subjetividad o alguna subjetivación que no sea larvaria, sino que sea constituyente, pertenece en realidad a un orden de explicaciones teleológicas de la naturaleza, en el cual se opone el orden de las explicaciones, el cual se opone al orden de explicaciones inmanentes de la naturaleza expresado en un vocabulario espinosista. Las explicaciones teleológicas siempre entonces van a remitir a alguna forma o estructura trascendente que va a determinar a la naturaleza desde fuera, a la materia desde fuera, y por ende implican siempre una suerte de suplemento, agregado, añadido, que se requiere la explicación, pero que no es propio del fenómeno natural ni de la materia. Las explicaciones inmanentes, por el contrario, únicamente invocan lo que Deleuze puede llamar un plano de inmanencia o composición. Sobre ese plano ya no existen formas estructuras o algún tipo de subjetividad no larvaria, sino solo relaciones de velocidad y movimiento entre cuerpos de materia no formada que van a producir individualidades, esencias singulares, dentro de un flujo de poder productivo infinito. Existen así dos maneras en que un cuerpo, una materia, puede ser afectado, por composición o por descomposición. En la composición el poder de actuar genera potencia, aumenta, estimula la vida, mientras que en la descomposición disminuye, obstruye la vida, como sugiere Deleuze en su lectura de Nietzsche. Esta noción así de una intensidad propia de la materia y de la existencia, se liga a la noción de potencia. La noción de potencia es tratada en numerosas oportunidades en la obra de Deleuze, pero si continuamos en la ontología que nos proponen diferencia y repetición, se expresa como una repetición que es potencia, una potencia que es generadora de singularidad preindividual, y una potencia que es luego capaz de actuar en un individuo concreto, actual y material. Estas reflexiones deleuzianas de una potencia como preindividual y una potencia que se actúa en lo individual se vinculan con su propósito de elaborar conceptos de diferencia y de repetición que superen el clasicismo, la negatividad con los que se los analizaba desde la lógica que subordina toda repetición y toda diferencia a una noción de identidad como un concepto omniabarcante. La noción de una diferencia pura y de una repetición compleja así se reúnen y se articulan en la investigación deleuziana. Y la potencia que expresa una identidad es un punto clave para dar cuenta de lo que estas nociones intentan expresar. En diferencia y repetición, entonces encontramos la definición de la repetición como una enésima potencia, sobre todo en la introducción de la obra, es decir, como una enésima potencia que produce singularidad. La singularidad es así una categoría propiamente ontológica y se distingue de todo ámbito de generalidad y de particularidad que pueden ser asociados a una lógica identitaria, una lógica representativa. Pensada de esta manera, la repetición eh, que se manifiesta en una serie de objetos conceptualmente idénticos y sensiblemente semejantes, mutuamente exteriores y sucesivos en el espacio y en el tiempo, es anulada. La repetición entonces para Deleuze no se explica como un orden de regularidad legaliforme, porque los términos que se repiten en una serie nunca pueden ser articulados completamente bajo una misma repetición idéntica. Si algo se repite ya no es lo mismo que era al principio. Un auténtico concepto así de repetición tiene que aprender a repetición como algo que excede el concepto clásico de repetición, que excede el orden representativo de toda conceptualización. La singularidad difiere entonces así del orden de la representación conceptual. Tenemos entonces un primer orden de la repetición como un fenómeno preindividual, que Deleuze prontamente ligará en la obra en cuestión a la noción de idea. Y hay un segundo uso que hace Deleuze de la noción de potencia como repetición, que es la capacidad que tiene una materia, la capacidad que tiene algo de ir hasta el final, de todo lo que puede. En esta caracterización, el ser es presentado como unívoco. Deleuze rechaza entonces los planteos que establecen una distinción categorial, una distinción jerárquica de los entes, donde la jerarquía es entendida en límites fijos que definen y organizan en una escala donde la jerarquía se expresa como arriba y abajo. A esto Deleuze va a contraponer una ontología univocista, en la que el ser se dice de una y la misma manera, pero no en el sentido aristotélico, para todos los entes o diferencias individuales. Esto va a implicar una jerarquía, sí, pero otro tipo de jerarquía, que ya no considera a los seres y a la materia desde el punto de vista de una relación entre arriba y abajo, sino
que se trata de saber si un ser puede salir, puede saltar, es decir, si sobrepasa sus límites yendo hacia el final de lo que puede llegar a ser. Fin de la cita. La potencia entonces determina la capacidad de actuar de una cosa, de una materia, en la medida en que esa capacidad implica siempre sobrepasar límites constitutivos, superando aquello que las define y por lo tanto difiriendo de sí misma. La potencia entonces implica ir hasta el final de lo que se puede, implica saltar, salir de, devenir otro, desplazar o reconfigurar los límites. La potencia sí expresa una intensidad, una fuerza de la diferencia que no puede ser subsumida en un orden de identidad absoluto, sino que en la medida que se intenta hacer eso, siempre transgrede ese orden de identidad. Se trata entonces de pensar se trata entonces así de pensar para Deleuze esa identidad que rebasa. 2-3, potencia, idea e intensidad. Tenemos así la cuestión de la potencia en la filosofía deleuziana. Esto es la potencia de una singularidad ideal o preindividual, que a su vez, como dijimos, se relaciona con un individuo que actualiza, que va hasta el final de todas sus posibilidades, hasta el final de su capacidad. Como se ha sugerido en la literatura secundaria, Deleuze implica aquí un vínculo entre lo virtual y lo actual. La ontología de Deleuze, desarrollada así en los capítulos 4 y 5 de Diferencia y Repetición, contiene una idea donde la potencia se expresa como pura potencialidad, un campo trascendental de singularidades que son intensidades preindividuales, y de la intensidad en la que la potencia se puede definir como una profundidad sin fondo que surge en una comunicación entre seres heterogéneos, cuyos términos van a remitir así a otras series heterogéneas, de tal manera que se constituya finalmente un campo de individualización para esos seres. Se trata de una duplicidad de procesos ontológicos que se relacionan entre sí. Deleuze intenta dar cuenta del desarrollo de una individuación que se efectúa en la existencia actual, o que efectúa, mejor dicho, en la existencia actual, en un individuo, en una materia concreta, una serie de determinaciones preindividuales que se encuentran en la idea. La idea deleuziana no se conecta directamente con algo sensible, actual y material, ¿sí? La idea deleuziana puede expresarse en el campo actual de una singularidad, como dice Deleuze, si se dramatiza, hacia el final del capítulo 4 de Diferencia y Repetición. Esta forma de dramatización es una expresión de una intensidad. Este concepto deleuziano de idea se caracteriza entonces por un modelo de cálculo diferencial, con una coexistencia de elementos distintos, carentes de una forma determinada y que se puedan reducir a un único concepto, pero que provistos de un principio de determinación que los vuelve capaces de engendrar nuevas determinaciones a partir de síntesis permanentes. Esta determinación entonces generan singularidad, se caracterizan por un punto límite, por una serie de potencias, y estas singularidades que se constituyen son determinaciones específicas, que asignados a una determinada dada variable vuelven irresoluble la serie y exigen la generación de nuevas series. Así una singularidad, una materia concreta, es una serie de potencias que define una función y que transforma dando lugar a una nueva serie. Es un desarrollo, una expresión de intensidades. La determinación que genera la idea, así como una codependencia de lo singular y toda serie que explica una regularidad, va a reemplazar para Deleuze una caracterización clásica de la subordinación de un elemento particular bajo un principio axiomático general que sea el que lo determina. El complejo entonces de relaciones diferenciales y de singularidades va a conformar una suerte de estructura virtual o ideal que entra en un proceso de, como decíamos antes, hacia el final del capítulo 4 de Diferencia y Repetición, de una dramatización que se va a expresar en el espacio y en el tiempo y que va a estar protagonizado por intensidades. Estas intensidades se definen como una puesta en comunicación de seres que son heterogéneos, de series que son heterogéneas, que están compuestas también por elementos que son heterogéneos, y se describe así una dinámica que culmina en la individualización concreta en la materia. Todo individuo siempre supone una estructura diferencial que proviene de esta idea como una protofuente de sus determinaciones singulares preindividuales que marcan puntos de ruptura y apertura, que marcan el curso de series regulares que definen un campo de individuación que genera diferencias, que configura espacio-temporalmente distintos cursos de acción que a su vez se diferencian. La intensidad entonces no es negación de la idea, es expresión de la potencia de la idea, para Deleuze. La intensidad remite a una actividad comunicante de series heterogéneas, subyace a las cualidades y extensiones perceptibles y representables. Bajo una supuesta
constitución simple y homogénea, la intensidad permanece siempre como una profundidad que es inagotable, abismo de diferencias en tensión. Cito a Deleuze. La diferencia en profundidad se compone de distancias, pero la distancia no es meramente una cantidad extensiva, sino una relación asimétrica indivisible de carácter ordinal e intensivo, que se establece entre series de términos heterogéneos. Fin de la cita. Tenemos así entonces, recapitulando, del lado finquiano, el juego humano, que simboliza la intensidad de un juego del mundo, y del lado deleuziano, una intensidad de la materia que actualiza la protoindividualidad y la potencialidad de la idea. Juego humano, juego del mundo para Fink. Intensidad de la materia, virtualidad de la idea para Deleuze. Volvamos a Fink. 3. Juego humano y juego cosmológico en Fink. Como ya habíamos señalado antes, en el juego se produce entonces un movimiento estático del hombre hacia el mundo, un arrojamiento del hombre hacia el mundo, toda vez que nos sumimos en la realidad lúdica, trascendemos límites de una situación fáctica concreta y nos proyectamos a un horizonte que en principio es ilimitado porque es el horizonte ilimitado del mundo. Nosotros como jugadores establecemos los límites de ese horizonte y de lo que puede aparecer en él, pero el horizonte como tal rebasa nuestra capacidad de jugar porque es el horizonte del mundo. En este sentido, todo juego humano, todo juego lúdico finito recrea una trascendencia, que es la trascendencia del hombre hacia el horizonte ilimitado del mundo, hacia el mundo entendido como un cosmos, en el cual se presenta y viene a la patencia todo aparecer. Cito a Fink. En el juego se trasciende el hombre a sí mismo, remonta a los límites fijos de una situación que lo rodea y en la cual se encuentra realizado. Fin de la cita. El mundo es entonces aquello hacia lo cual el hombre trasciende al jugar. Creamos así espacio y juego, creamos el espacio y el tiempo en el que existe todo lo que puede existir en el juego. Cuando se comienza a jugar, siempre se puede recomenzar a jugar nuevamente. El mundo irreal, aparentemente irreal del juego, en realidad se halla libre de toda carga determinante de un pasado fijo y de las limitaciones que comporta. Dicho deleuzianamente, es pura intensidad. Y como el juego va a estar libre de todo pasado fijo y crea su presente, el futuro hacia el cual él se encamina también está liberado de un curso del tiempo real. Por eso se genera la idea de que en el juego todo es posible. Aquello que no es posible en la supuesta vida real, sí es posible en el mundo imaginario del juego. El juego es así pura potencia, pero no potencia abstracta, sino una potencia que intensivamente actualiza. El juego, creando su propio mundo, crea a la vez un tiempo que le es propio y crea un espacio que le es propio. Por así decirlo, nos roba, nos expropia de nuestra facticidad y también de los límites que toda situación en la cual se da el juego podía imponer a nuestros movimientos de antemano. El juego entonces es, cito a Fink, una forma de historizar al hombre esencialmente histórico en medio de una apariencia ilusoria. Fin de la cita. No debiera decirse que se trata de una mera liberación falsa o utópica la que llevamos adelante en el juego, pues cito de nuevo a Fink. En ella vivimos gozosos. Por ello también en el juego que se juega meramente por jugar, llegamos a advertir una apertura de la vida, una falta de límites, un etéreo estar suspendidos en puras posibilidades. Fin de la cita. El mundo entonces que se crea solamente de un modo aparente al jugar, en realidad no es meramente ilusorio ni meramente aparente, sino que es un modo de simbolizar, de traer a la patencia, de recrear el cosmos todo, dado que el cosmos como mundo, análogamente al mundo del juego humano, no se halla de antemano condicionado por ningún principio último, ni por nada en especial. Se determina a sí mismo en virtud del propio curso de su despliegue. El cosmos y el mundo es infundado, es increado. El desarrollo del juego que genera el mundo, del juego humano, entonces resulta una forma analogable a la totalidad del juego del cosmos, concebido como el desarrollo de un movimiento generativo, que es autogenerativo en realidad, que hace al venir, al aparecer, a todo aquello que aparece, y al hacer esto despliega una totalidad que ya está ahí, pero de modo infundado. Se trata entonces, como en el caso del juego en general, del juego humano en general, de un despliegue libre, incondicionado e ilimitado. Pues nada hay fuera del mundo como nada hay fuera de ese mundo que generamos a partir del juego, que desde fuera del mundo determine el curso de su despliegue. Es decir, así como no hay una fuera del cosmos en su juego de automanifestación, tampoco hay una fuera en el juego humano. Creando así o constituyendo así la totalidad de todo lo que es,
el mundo va a permitir que emerjan el tiempo y el espacio en el cual todo se realiza. Del mismo modo en que el juego puede crear concomitantemente su mundo al jugar y su espacio-tiempo al jugar, como despliegue de entes imaginarios, de acciones imaginarias que aparecen en la realidad del juego, del mismo modo en el mundo se constituye un juego también de automanifestación. En el juego entonces siempre hay una suerte de dualismo, de duplicidad para Eugen Fink. En el juego se entremezclan de modo inevitable el mundo, el tiempo y el espacio reales, en los que el juego, como comienzo intramundano, se desarrolla, con el mundo, el tiempo y el espacio imaginarios que ese juego constituye como escenario de su representación. Sin embargo, esta supuesta realidad del juego es una referencia esencial del hombre al mundo, pues, cito a Fink, el mundo aparece siempre en la apariencia del juego. Él se refleja en sí mismo en la medida en que un comportamiento intramundano, aún de forma irreal, adopta trazos del imperar del todo. Fin de la cita. Este reflejarse del cosmos en un ente intramundano, este reflejarse del juego del cosmos en el ente, en el juego que se realiza con entes intramundanos, en el juego se muestra como la contracara de aquello que nosotros, vistos del lado de nuestra propia existencia, llamamos trascendencia estática del hombre hacia el mundo. Este modo de orientarnos lúdico hacia el mundo y la reflexión de todo el carácter de simbolización del mundo en general a partir del ente intramundano del juego son esa misma relación vista desde otra parte, perdón, visto desde otro costado. Por ejemplo, por eso es legítimo bifurcar la significación del juego y referirla también a un juego del mundo. El juego es en última instancia un fenómeno de rango y alcance cosmológico. El juego genera un espacio y un tiempo diferente y discontinuo respecto de toda realidad fáctica en la que ese juego se desarrolla. Se rompen las continuidades de las acciones vitales que responden a la intención de alcanzar un cierto fin. El juego es así, en alguna medida, también productor de diferencia. Y además de ser productor de diferencia, en su repetición nunca se juega de la misma manera, pues el juego no persigue ningún fin por fuera de sí, y todos los fines que él puede ponerse a lo largo de su desarrollo o en su despliegue son inmanentes a ese juego mismo. Cito a Fink. El juego tiene fines enteramente en sí, los tiene de un modo tal que los fines internos de la acción lúdica solo quedan supeditados a apariciones generales y a continuaciones de la vida. Fin de la cita. Entonces, el juego es una mera repetición, el juego es productor de diferencia, el juego es productor de identidad, el juego no tiene fines. Pero el juego no tiene fines no porque en una acción lúdica al jugar no tengamos algún fin concreto. Por supuesto que tenemos un fin concreto al jugar. Queremos ganar, queremos reproducir a nuestro actor favorito, queremos transportarnos a la situación que nos gusta, queremos reiterar aquello que nos produce placer. Es decir, dentro del juego hay finalidades específicas, pero cuando decimos que el juego, como productor de diferencia y de intensidad, no tiene fines, es porque no hay nada externo al jugar mismo que le pueda poner una meta o constituir un fin suyo. El juego se pone sus propias metas, el juego es autoproductivo, el juego es autopoiético. Fink va a señalar entonces que el mundo de esta manera ya no puede ser concebido como una especie de desarrollo temporal en el cual es revelado por un Dios, ni como el desenvolvimiento de una armonía preestablecida en la razón encerrada en ella misma, ni como una especie de, hegelianamente hablando, una historia del espíritu que se comprende a sí mismo en su autorrealización, ni como ningún tipo de concepción teleológica, escatológica, determinista, la que fuere, sino que el mundo, al ser el mundo del juego, y el juego del mundo, al ser una actividad sin fines, no tiene un valor que no tiene ningún valor en especial y permanece fuera de cualquier consideración moral y determinación última. Al no perseguirse ningún fin, el cosmos, al igual que el mundo que genera el juego, va a englobar y hacer posible metas más variadas. El mundo del juego tiene así, deduccionalmente hablando, un carácter de simulacro. Despeja el tiempo y el espacio, condiciones para que el ser de las cosas se pueda cargar con algún sentido y con alguna finalidad. Pero el mundo, como un cosmos, en su totalidad, está más allá de cualquier finalidad concreta. Al no haber finalidad, no hay fundamento último. El juego como tal constituye una significación cosmológica, pero no tiene una determinación última. Todo en el mundo tiene un fundamento.
todo lo que acaece en el mundo tiene una determinación, pero el mundo como cosmos en sí mismo es un juego en el cual no hay fundamento último alguno. Todo lo que pasa en el mundo tiene fundamento, pero el mundo como tal no tiene fundamento. Todo lo que pasa en el cosmos tiene un fundamento y una finalidad, pero el cosmos como tal no tiene ni fundamento ni finalidad. Esta falta de fundamento y finalidad está a la base de una continua diferencia, es decir, un continuo fundar todos los estados y procesos intramundanos en su pura diferencialidad. Los estados y procesos se rigen así por leyes de la naturaleza, que fundan lo intramundano, pero en el fondo se sostienen en una pura nada. El hecho de que el juego no tenga un fundamento último eh, en él se refleja la falta de, el hecho de que el juego humano no tenga un fundamento último refleja, expresa, simboliza el hecho de que el cosmos como un mundo total no tiene tampoco ningún fundamento. Es decir, no puede ser pensado más allá de su mero darse, no puede ser pensado más allá de su mera lógica del aparecer y de la manifestación. El juego entonces así eh, manifiesta siempre una capacidad de traer a la patencia, de hacer aparecer, en el caso del juego humano, mundos ilusorios, es decir, mundos de la representación lúdica, en las cuales se despliega el ente y se hace comportamiento y se hace posible el comportamiento del ente. En este sentido, el juego trae a la par o a la patencia un mundo que no es directamente real, pero no por eso meramente ilusorio, sino que es un mundo que crea realidades, es productor de realidades, es actualización de realidades, para decirlo en un sentido de Leuciano. Todo, absolutamente todo, se puede expresar en el modo de la apariencia, shine, en el traer a la patencia del juego. El juego es así actualización de intensidades, para decirlo también de Leucianamente. En el carácter así omniabarcante que tiene todo juego se refleja entonces simbólicamente otro carácter omniabarcante, el del cosmos, como una excedencia, como un movimiento ontogenético, para decirlo de Leucianamente, que genera individualización, que es productor de diferencia y que comprende a todos los seres de un modo protodeterminado, como la idea de la cual hablábamos antes en Deleuze. El juego entonces humano refleja el mundo. Fink señala sistemáticamente que la vida lúdica deviene siempre un trato con posibilidades que antes que ser encontradas deben ser, y esto clase en vocabulario de Leuciano, inventadas. Fin de la cita. Y el hecho de que ese mundo del juego pueda acontecer como una especie de símbolo, de traer a la patencia, de mediación con un mundo cósmico, es la expresión de que somos seres de intensidades, que no nos podemos agotar en una identidad, sino que nos rebasamos siempre a una posibilidad que es el darse cósmico del mundo. En efecto, porque estamos siempre arrojados al mundo y porque en esta apertura siempre tenemos una suerte de preconocimiento de ese imperar del mundo, es que podemos de algún modo hacer patente el mundo cósmico cuando jugamos. Dice Finder refiriéndose al juego, porque él es mundano, es que el hombre es un jugador, fin de la cita. Es decir, porque al jugar como personas que lo practicamos, hacemos patente un mundo, una excedencia de intensidades. El juego, así como juego humano, también es un juego cosmológico, porque simboliza, trae a la patencia un mundo y se convierte en una suerte de metáfora o de analogía para aludir a lo que no se muestra de modo directo, sino que solamente se expresa fragmentariamente y que resulta indecible, es decir, el cosmos, el juego del mundo. El juego humano es entonces una forma, la única que tenemos, de aludir a una epifanía, es decir, el juego del mundo cósmico. Dicho leucianamente, el mundo es un juego cósmico que, excediendo lo humano, se actualiza en el juego humano. Se simboliza en el juego humano sin poder ser aprendido nunca en tanto juego del mundo. El juego del mundo de algún modo se anuncia en el juego humano, pero al mismo tiempo se sustrae. Esta excedencia, dicho leucianamente, preindividual, que Deleuze ha pensado desde la idea, entendida como todo acto posterior a la actualización en la intensidad de un individuo concreto, de la actualidad de la materia, Fink lo concibe desde un misterio del cosmos para el hombre, misterio que se presenta como una magia, que es la forma en que el cosmos se actualiza en el jugar humano. 3.1. La religiosidad del cosmos. Según Holger Zabrowski, el juego para Fink constituye un fenómeno relacional que necesita siempre ser alcanzado en una interpretación profunda.
Por eso, Fink, en su primera obra sobre el juego, Oasis des Glücks, que se podría traducir algo así como Oasis de la Felicidad, no reduce el juego a una mera antítesis del tipo juego versus trabajo, juego versus seriedad de la vida. La vida se caracteriza para Fink por un movimiento de continuidad y está orientada a metas, y la descripción que da de ella para Fink nunca es neutra, sino que siempre tiene un carácter crítico. Fink nos habla de una dinámica de la vida que es intranquila, un ruiz, de una interrogabilidad, Fragwürdigkeit, de su carácter oscuro, Dunkel, de una orientación hacia el futuro que se caracteriza por su aspecto huidizo, Forgetsen, y la vida se constituye así en una suerte de vagabundeo inquieto, ruhelose Wanderung. El hombre entonces siempre se encuentra en una especie de escape constante, ständige Flucht. Las actividades humanas siempre son orientadas a fines, endzweckbestimmt. En definitiva, la vida nunca encuentra el fin en sí mismo, sino en algo ajeno, en un otro, en un saltar de uno en otro. Es en este sentido que en el juego se abre un contrapolo a la vida así definida, entendida su cotidianeidad. El juego nos propone una cierta tranquilidad en lugar de la mera inquietud. El sueño, eh, una tranquilidad en lugar de inquietud. Sueño en lugar de mera realidad. Presente en lugar de mera fuga hacia el futuro. Propósito propio en lugar de una orientación meramente instrumental hacia fines. En vocabulario de Fink, Ruhe statt Unruhe, Traum statt Wirklichkeit, Gegenwart statt Zerstreuigkeit oder Zukunftsorientierung, Selbstzweck statt instrumentelle Orientierung, Endzweck, fin. Fink entonces se orienta a dar cuenta de la distancia del juego con respecto a otros fenómenos que resultan fundamentales de la vida humana. Aquí se inserta esa metáfora tan importante del juego como un oasis, en tanto el juego como oasis es relacional con otro concepto, el de buste, es decir, el de desierto. El juego es un lugar de descanso, un lugar de oasis, de refrigerio, de recreación, de encuentro, de fertilidad, a distancia de un mero entorno. El oasis es precisamente un punto de quiebre en el mero desierto. Ante lo dominante, la vida cotidiana, el juego siempre representa eine Ausnahme, es decir, una suerte de excepción. No obstante, dicho de esta manera, el término oasis abre así un espacio de asociación que ha sido implícito temáticamente en la experiencia del mundo bíblico. El mundo religioso bíblico, determinado desde la noción de oasis y de la experiencia con el desierto, es así diferente del mundo religioso al cual Fink da importancia en el juego, a saber, el mundo de la mitología griega, de la religión y de la filosofía. Fink nos va a proponer entonces que el juego humano actualiza una excedencia del juego del mundo de modo mágico, y ese carácter mágico expresa una religiosidad, pero esa religiosidad, como veremos a continuación, no tiene ningún carácter monótono deísta. Un comentador de Fink, Virgilio Cesarone, recuerda una anécdota que le contara al propio Cesarone von Hermann, el editor de la obra de Martin Heidegger. Cuando finalizó el Vortrag en la conferencia Hölderlin, la tierra en Hölderlin y el cielo, que Heidegger pronunció en noviembre de 1959 ante el auditorio de la Universidad de Friburgo, Eugen Fink, que había asistido a la conferencia, le dijo a von Hermann, que también había asistido a la conferencia, que el propio Fink podría siempre haber incorporado el concepto de cuadratura de Geviert a su pensamiento, pero con una exclusión, la exclusión del elemento de lo divino de la cuadratura. Entonces surge así la pregunta de hasta qué punto Fink puede seguir un pensamiento, por ejemplo, como el de Heidegger de la cuadratura, si es que éste se vuelve incompatible con la diferencia cosmológica postulada por el propio Fink, dado que tiene un carácter religioso. Fink trata este tema en sus conferencias resumidas bajo el título Welt, Unendlichkeit, Mundo y Finitud. Pero se pueden encontrar ya algunas de estas ideas incluso en algunos cursos anteriores. Es decir, Fink en este curso Mundo y Finitud, que dictó en 1949 y repitió en 1966, y que puede entenderse como una respuesta al curso de Heidegger del semestre de invierno de 1929-1939, los conceptos fundamentales de la metafísica, die Grundbegriffe de la Metaphysik, Welt, Endlichkeit und Einsamkeit, mundo, singularidad y aislamiento, al cual Fink había asistido. Fink entonces se propone en este curso Mundo y Finitud dar cuenta de un tema que había permanecido impensado para Heidegger.
el carácter radicalmente cosmológico del mundo y el carácter mágico del mismo. En este sentido, podríamos decir que el comentario de Fink, tras la conferencia de Heidegger sobre descartar el elemento religioso, parecería indicar que no hay ningún lugar para lo divino y para la magia en su pensamiento cosmológico. Sin embargo, se ha insistido en los comentadores actuales en que parece haber un elemento religioso que acompaña la tematización finkiana del juego cosmológico. Fink, colocando el acento en la fintud humana, siempre considera que para captar los 5 fenómenos esenciales que ya mencionamos, que determinan la existencia humana, se debe poner entre paréntesis siempre la relación con lo animal y la relación con lo que resulte divino. De este modo, Fink no excluye la divinidad en su explicación del carácter cosmológico del mundo y del juego cósmico, pero en su lugar considera que ellas deben ser desconectadas en virtud de alcanzar la explicación finita del hombre. Si se entiende entonces el cosmos como aquello de lo cual y en lo cual todo lo que existe surge a la luz, entonces no se puede descartar la posibilidad de que haya una epifanía de lo divino y de que ésta ocurra en el cosmos. Por lo tanto, cabe preguntar, ¿resulta por tanto el rechazo de Fink a un concepto de revelación un camino intransitable por un pensamiento que busque dejar atrás la metafísica, enfatizando el carácter del juego y el carácter cosmológico, o se debe más bien a una incapacidad para convertir la revelación en un marco conceptual que se desvía de la metafísica? La imagen finkiana que sigue Heráclito de presentar un universo que, como dicho fuego heraclitio, se enciende y se extingue según su propia medida, y que en la extinción de lo que en ese mundo aparece, la medida misma del acontecer del ser, ciertamente podríamos decir, contradice la concepción de una noción divina que se haga presente en la naturaleza de carácter sustancial metafísica, pero no contradice la posibilidad de una divinidad que se manifieste en la aparición intramundana a través del juego y que haga patente a los mortales una relación que es intracósmica. Punto 4. Acercándonos ya al final, entonces, entre materia intensa y juego mágico del cosmos, Deleuze y Fink. Hemos visto entonces que la noción de juego y de intensidad de algún modo son mediadoras. En un caso, en el de Fink, el juego es mediador entre el mundo humano y el mundo cósmico. En el otro caso, en el de Deleuze, hay una intensidad que es mediadora entre las ideas virtualidad y la realidad. Mundo cósmico finkiano y materialismo deleuziano están así en una posibilidad de ser puestos en diálogo. Tomaremos 3 puntos para ello. Ontología del aparecer. Para Fink, al igual que para Deleuze, la realidad, que en el caso finkiano es el cosmos en su materialidad, es un evento, un aparecer detrás del cual no hay nada. Siguiendo esta sugerencia, entonces, la imagen de un universo que como un fuego de Heráclito se enciende y se extingue según su propia medida y que reconoce en la extinción de lo que en él aparece la medida misma del acontecer del ser, ciertamente contradice una concepción de lo divino de naturaleza sustancial metafísica, pero no una divinidad que se manifiesta en la aparición intramundana y en la relación intracósmica con los mortales, aunque esa divinidad permanezca siempre en el modo de la manifestación. Hay así, en fin, con repasar la metafísica tradicional en favor de una ontología del aparecer, donde el ser no es un ente supremo que todo lo excede, sino un darse, un manifestarse en el mundo. Lo divino en ese sentido para Fink, en esta interpretación, no trasciende la manifestación, sino que consiste en ella, aunque no la agote completamente. Fink no niega que lo divino se manifieste intramundanamente, pero subraya que esa manifestación no es un signo o un indicador de algo que sea más real que se encuentra detrás, sino que eso es todo lo que hay. Lo divino permanece como manifestación. Cuando en el oasis de la felicidad Fink habla de una religión, se pregunta explícitamente si el ser humano permanece como jugador dentro del mundo humano o si al ser un jugador en ese proceso se relaciona con algo que es sobrehumano. Ob der Mensch als Spieler im Menschenland verbleibt oder ob sich dabei notwendig auch zu einem übermenschlichen verhält. Es esta explicación finkiana, una religiosidad en el juego, en la cual las religiones monoteístas de las cuales antes hablamos, de las cuales antes mencionamos, el judaísmo y el cristianismo, que se basan en estas metáforas de un oasis en un desierto, estas religiones monoteístas no juegan para él ningún rol. Por el contrario, cuando Fink hace referencia a la religión, se refiere a las formas históricamente tempranas de la misma y del juego, o a formas filosóficamente abstractas de religiosidad, cuando, por ejemplo, habla de Dios.
También habla así el propio Fink de una ligazón y de un poder que genera comunidad del juego, y lo ejemplifica basándose en las tempranas comunidades de juego que establecían los hombres. Fink habla así de una comunidad de juego de la fiesta, Spielgemeinde des Festes, la cual se indica en una suerte de fiesta arcaica. Es así que el juego tiene una conexión profunda con una religiosidad excedente mítica. Fink así conjura en el mundo del presente un mundo pasado desaparecido hace mucho tiempo, pero que todavía es al modo de un simulacro actual. En este sentido es que califica a esta religiosidad de mágica, y sus referencias a la magia. Nos habla de un carácter mágico del objeto de juego, de un trato mágico. Todo esto ahora son expresiones de Fink, ¿sí? Nos habla de un carácter mágico del instrumento de juego, de un trato mágico con el instrumento de juego, de una producción mágica del mundo del juego, de ritos mágicos, de juegos mágicos, de una dimensión que en lo mágico tiene mayor efectividad que la vida humana, de una dimensión mágica del aparecer, o también de un espejamiento de lo mágico en el mundo del juego, o de una producción mágica. Esta forma entonces del juego no conlleva ningún tipo de equilibrio en el ámbito del jugar, sino que precisamente trascendiendo todo equilibrio llega a reconocer un misterio del mundo, una excedencia del cosmos como un movimiento autogenerado del cual solamente podemos tener noticias a partir de que se expresa mágicamente en el acto de jugar. Si bien sería inaceptable para Deleuze una visión mágica del mundo en este sentido, sí es cierto que para Fink esta magia no se puede reducir a una religión determinada, ni una identidad, ni un principio jerarquizante, sino que solamente expresa el misterio en toda su potencialidad, algo que no sería objetable de suyo, así planteado por Deleuze, tal como hemos reconstruido aquí su materialismo de la intensidad. 2. Más allá del juego. En virtud de lo dicho, para Fink y para Deleuze hay un común gesto de trascendencia y una subjetividad constituyente en pos de una excedencia que no es meramente exterior, sino inmanente a la lógica del aparecer. Hay una suerte de plano de inmanencia en ambos autores, porque así como no hay algo así como una fuera del mundo y el cosmos para Fink, sino que todo proviene del cosmos, todo se desarrolla en el cosmos, todo acontece a partir del cosmos, todo se patentiza en el cosmos, se expresa en el mundo humano por el juego finito de nuestra existencia que repite el inagotable juego del mundo cósmico. Tampoco hay una fuera de la materia y de su intensidad para Deleuze que deba remitirse a una trascendencia como un principio jerárquico fundamentador, sino solamente a series discontinuas. En todo caso, la singularidad de la materia expresa espinosistamente una potencia que proviene del ámbito preindividual de la idea. Para ambos autores, entonces, para Fink y para Deleuze, solo está el fenómeno del aparecer como tal, que no se sostiene nada más que en su propio aparecer. Aparecer del cosmos por medio del juego, aparecer de la intensidad por medio de la materia. En este sentido, Deleuze podría ser denominado fenomenólogo de la cosmología finkiana. Hay así, y en Fink, o sea, Deleuze podría ser denominado fenomenólogo de la cosmología finkiana. Y para Fink hay una perspectiva trascendental, también sin sujeto trascendental. Por lo tanto, para Fink regiría lo que Deleuze alguna vez dijo de Sartre: hay un positivo vaciamiento de la trascendentalidad centrada en el ámbito de la conciencia. Un común vaciamiento del ámbito trascendental es así propio y común a ambos autores. Finalmente, punto 3, la intensidad del jugar. Así como para Deleuze la virtualidad de la idea se realiza en la forma del simulacro de lo real, mediado por la intensidad conecta así lo virtual y lo real. Para Fink el darse misterioso e intenso del juego del cosmos como un todo autogenerado en el juego humano. Es decir, el juego, con su capacidad de simbolizar este movimiento ontogenético y libre de autoaparecer del mundo cósmico, es en última instancia una forma de intensidad que juega su simulacro en el jugar humano como actividad lúdica que nunca aprende el cosmos en su totalidad. Hay así, cerrando, un misterio inagotable en ambos autores, una idea que se expresa de lo preindividual y un misterio del cosmos en fin, que es intenso en tanto se autogenera y autogenera su espacio y su tiempo, que se expresa en el juego humano. En ambos autores hay una suerte, como lo dijimos al principio, de post-infinitud. Bueno, muchas gracias. Bueno, tremendo, tremendo, Mario. No sé. Bueno, como te prometí, 1 hora, no más de 1 hora. Excelente, excelente. No, no, pero excelente. Un montón de temas buenísimos. Esto último de lo que estabas hablando, ¿no? Del aparecer, que solo sostiene el aparecer. Te juro que es algo que me obsesiona a mí, pero hasta te digo desde un punto de vista existencial. Te juro que eso te iba a comentar. En algún momento tenía como ganas de interrumpirte y decirte, esto es tremendo, ¿no? Porque vivimos en un mundo
voy a decir lo que para mucha gente puede ser una obviedad, pero no deja de ser para mí una obviedad importante de destacar o de subrayar desde la filosofía. Vivimos en un mundo al que damos por hecho y no tenemos ni idea de qué es o de dónde estamos parados, qué es lo que nos rodea, qué es todo eso que afirmamos como real, entre comillas, en cada acción, en cada decisión que tomamos, en cada deseo. Y ciertamente creemos estar pisando sobre tierra sólida, firme, y de repente todo eso se desmorona, ¿no? Y, y no sabemos realmente dónde estamos. No sé. Sí, Esa sensación tuve en algún momento de tu exposición. sí. Te hago solamente un comentario. Hay dos personas que querían entrar que me escribieron y dicen que no podían. Bueno, eh, te lo digo nada más, pero ahora voy a tu comentario. Sí, sí. eh, Está esa idea de desfondamiento muy fuerte en Fink, y yo traté de establecer algún vínculo desde ella con Deleuze, pero a ver, también lo pongo en estos términos. Eh, Alguna vez Wittgenstein dijo que lo más importante de lo que hablaba el Tractatus era algo que no está escrito en el Tractatus. Por eso, bueno, consideraba que en el Tractatus hay una suerte de teoría de la ética. Uno lee el Tractatus, no hay ninguna teoría de la ética. Bueno, lo más importante que yo tenía para decir en la conferencia proviene de un autor que no está mencionado en la conferencia, y que es Costas Axelos, y que es un autor común tanto a Fink como a Deleuze. Entonces, esta idea de un mundo que se defonda a partir de un juego infinito es una idea que sobrevuela los planteos de Fink y de Deleuze, por distintos motivos. En el caso de Fink, bueno, porque eh, cuando, bueno, Costas Axelos, que era griego y que vivió en Francia y realizó su carrera académica en Francia, y trabajaba en editoriales, y por su formación en Grecia tenía un nivel perfecto de francés y de alemán. Cuando Fink publicó Oasis des Clubs, Oasis de la Felicidad, Costas Axelos lo leyó e inmediatamente lo tradujo al francés. Fink se enteró y lo invitó a Costas Axelos a dar una serie de conferencias en Friburgo. De Costas Axelos dijo Deleuze que transformó la filosofía y que Deleuze no hubiera sido Deleuze sin Costas Axelos. Y el gran tema de la filosofía de Costas Axelos es precisamente el juego como juego del mundo, el juego como juego cosmológico, y esta idea de un desfondamiento del mundo a partir del juego. Entonces sí, esa idea de un vértigo, de que el mundo no tiene fundamento último, que dentro del mundo todo no tiene fundamento, que dentro del mundo todo tiene una ley que lo explica, pero que el mundo como tal es algo sin fundamento y sin ley, es una herencia de Costas Axelos que de algún modo uno puede reconstruir y hacer patente, tanto en parte en Fink como con los matices del caso en Deleuze. Así que sí, comparto plenamente tu comentario, tu perplejidad, que a mí también me la generaron un poco estos textos. Sí, sin duda. Es, yo siempre pensé, ¿no? Que lo angustiante es eh, por qué tiene que haber o no haber entes, realidad, lo que sea, ¿no? Porque está la famosa pregunta de Heidegger, ¿no? ¿Por qué el ente y no más bien la nada? De eso vos sabés mucho más que yo. Pero también se puede pensar al revés, ¿no? Uno podría pensar, ¿por qué la nada y no más bien el ser? Que supongo que sería una pregunta desde una lógica más clásica, ¿no? Pero al mismo tiempo, uno podría ponerlo en disyunción y decir, ¿por qué tendría que haber o no haber algo? ¿Qué es eso que está ahí en un centro que nunca podemos determinar, ubicar, en un punto imprecisable? ¿Por qué tendría que haber o no haber realidad? Bueno, nada. Ese pensamiento siempre me sobrevoló y
y muchas veces me inquieta, ¿no? Que en definitiva, digo, con toda nuestra filosofía, con todos nuestros libros, nuestras tesis, con toda la ciencia que tenemos también a disposición, seguimos sin saber exactamente qué somos ni dónde estamos parados. Y ahí me parece que asuma el juego de alguna manera, para bien y para mal, ¿no? O sea, no desde un punto de vista, pero digo, eh, para bien y para mal. El juego como una Sí, exactamente. instancia amoral, si se quiere, amoral, te puede Sí, destruir, sí, 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 sí. como no, como puede ser una opción de creación puede irrumpir en lo que creemos serio en nuestra existencia y puede deshacerlo o puede darte herramientas de creación inesperadas y bueno, no sé. No, no me hagas caso, Sí, Mario. sí, tal cual. Es, 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 es un punto y, en fin, que es muy claro también, pero también pero en fin, que es muy claro porque la pregunta de cómo se expresa el misterio del cosmos en nuestra existencia es precisamente eso, ¿no? Si tenemos algún testimonio de que hay un cosmos que nos rebasa, es porque como humanos podemos jugar. Entonces, el juego humano es la apertura a ese misterio del cosmos. Lo interesante, en relación a tu pregunta sobre por qué es el ser y no la nada, eh, este carácter de ser del cosmos para Fink no expresa un carácter privativo. Ese es el modo positivo de ser del cosmos. Y ese es el modo positivo de Claro, anunciarse del cosmos. Entonces, el juego humano en la creación de mundos ideales no representa un límite o una carencia para tratar de simplemente alcanzar algo del cosmos, sino todo lo contrario, es el modo positivo que podemos relacionarnos, con el cual podemos relacionarnos con la epifanía del cosmos. Por eso Fink insiste tanto en que el juego reviste un carácter mágico, no simplemente porque sea algo arcaico, sino porque te conecta precisamente con ese pasado inmemorial del cual solamente puedes tener eh, noticia a partir de él como acto lúdico, ¿no? Y en Deleuze, aunque obviamente la metáfora no se sostiene en su totalidad, este carácter preindividual de la idea también remite a un ujú, orden de determinación, a una excedencia, y remite a este problema de que entre la idea y la actualización no hay un vínculo mecánico. Por eso yo insistí mucho en esa parte final del capítulo 4 de diferencia y repetición, donde Deleuze habla de que sí, los caracteres preindividuales de la idea se expresan como una dramatización. Es decir, del paso de la idea como virtualidad y preindividual al momento concreto de la actualización, bueno, no hay una transición directa y mecánica, sino que hay una serie de series, valga la redundancia, que permiten constituir singularidades, que en última instancia son juegos de intensidades. Entonces también tenés esta idea de que hay una noción de excedencia, pero que no por ello de algún modo deja de expresarse en las singularidades sin agotarse en ellas. ¿Sí? La idea tiene ahí un potencial y una intensidad primera, para decirlo en sentido más espinosista, que solamente bajo esa forma de no ser aprehensible de modo absoluto se expresan las series singulares, se expresa en el hasta dónde claro, puede llegar claro. un individuo. Mutatis mutandis, con todos los matices, diferencias de vocabulario del caso, encontramos algunas analogías con Fink. El cosmos es una excedencia, es un juego sin jugador, pero se anuncia y se testimonia en el juego humano. No habría juego humano sin juego cósmico, ¿no? Bueno, esa expresión es más de Costas Axelos, pero se le podría aplicar a Fink también. Muy Nietzsche también eso, ¿no? Pensando en el primer Nietzsche, en, en su concepción del arte, una concepción todavía muy metafísica, ¿no? De la que posteriormente se apartará en algún sentido, pero sí, no existe el arte humano sin el arte de la naturaleza propiamente, no existe la creación, no existe, también podría decir yo mutatis mutandi, ¿no? Mutandis, vos hablaste del juego y yo lo podría relacionar con el arte. No existe la posibilidad de ser un artista humano si no estamos inmersos en un
cosmos que crea, que es creación, que es, bueno, juego creativo constante. De alguna manera también Fink, ¿no? Corregime si me equivoco, toma mucho de Nietzsche. Yo ahí me acordaba de la Sí, filosofía de Nietzsche, sí, ese sí, libro, sí. muy lindo librito de Tal Fink. vez, sí, sí, sí. Tal vez eso sea lo más conocido de Fink. Lo que pasa es que Fink escribió mucho más sobre Nietzsche. Sí, sin Escribió, duda. Pero, tenemos ese librito que se llama La filosofía de Nietzsche, pero que es un muy buen libro y bastante polémico porque discute eh, en qué medida la cuarta parte de Zaratustra es legítima o no dentro de la obra, pero a su vez Fink también escribió mucho más sobre Nietzsche, sobre cosmología en Nietzsche, sobre el juego en Nietzsche, desarrolló muchas más tesis sobre Nietzsche que, bueno, lamentablemente no están traducidas al español, pero sí son temas sobre los cuales el autor reflexionó. perfecto, perfecto, Mario. Tenemos un par de preguntas por escrito, te las paso. Primero, la de Felipe dice, ¿tiene algo que ver con la proposición del fundamento de Heidegger? ¿Qué podría decir el doctor Mario al respecto? Bueno, sí, hay una vinculación con la proposición del fundamento de Heidegger en este sentido. En la proposición del fundamento, Heidegger insiste allí en un pasaje eh, que cuando abandonamos la noción tradicional de fundamento para preguntarnos en qué sentido entre el fundamento y el ser hay una relación, Heidegger remite allí a un concepto de juego. Y se pregunta, pero ¿de qué tipo de juego se trata en esa relación entre la pregunta sobre el ser y su fundamento? Podríamos decir que esta pregunta del segundo Heidegger de algún modo se ve expresada en la cosmología del segundo Fink. Es decir, Fink tiene con Heidegger una relación más compleja. Eh, Fink rechaza las tesis de ser y tiempo porque las considera todavía clásicas, porque Heidegger en ser y tiempo habla del Dasein como configurador de mundo. Si no hay Dasein no hay mundo, si el Dasein no se temporaliza, no se temporalizaría un mundo, por ejemplo, el parágrafo 69 de ser y tiempo. Pero con el segundo Heidegger, el Heidegger de Satt von Grum, de la proposición del fundamento, hay sí una relación mucho más productiva, porque precisamente para Heidegger pensando una noción de juego que no esté atada meramente a una noción del juego como representación, es como se piensa la relación entre el ser y la representación. Y precisamente para Fink la noción de juego humano es esta pregunta por el fundamento a partir de un cosmos que no deja de darse, pero que en sí mismo no tiene ningún fundamento. Entonces esa idea entre fundamento e infundamento en Heidegger de algún modo se reproduce en la cosmología finkiana y especialmente cuando Fink trata el concepto de juego como un modo que tiene de simbolizarse el juego cósmico en el juego humano. Así que sí, podríamos establecer una serie de paralelismos y aparte porque el mismo Heidegger utiliza la expresión Spiel allí en Der Saturn, en la proposición del fundamento. Bueno, bueno, excelente, excelente, Mario. Genial. Tenemos otra pregunta de Miriam. ¿Qué tal, Miriam? Gracias por... Perdón, no, perdón, estoy un poco disfónica, así que si es muy larga y muy improcedente, Juan Manuel, gracias Mario, excelente, fue un placer, no, la podemos Por dejar, ¿eh? favor, muchas gracias. No, tal vez la No, no, no. última, al final, tal vez para no ser redundante, porque tenía algo que ver con Heidegger la anterior, Déjame pero que la te última, presente, Miriam. Miriam Pereira es profesora de la Universidad de Morón y además, bueno, es la que dirige nuestro doctorado y, bueno, nada, también dirige un proyecto de investigación del que yo soy miembro y, bueno, le agradezco muchísimo por estar acá presente y leí tu pregunta, Miriam, y me parece que está buena, creo que le va a gustar a Mario, así que no hay ningún problema. La leo si te parece. bajo tu Sí, de absoluta mi parte sí. responsabilidad, bajo tu absoluta responsabilidad. No, no, tranqui, tranqui. Eh, Te leo, Mario. A ver, Miriam escribió, me permito mirar esta cuestión desde Giddens, que es el marco teórico con el que me siento más familiarizada, sobre todo teniendo en cuenta que su teoría de la estructuración, también en parte inspirada en la fenomenología de Schutz, que, retomando a Heidegger, piensa la estructuración social como una espaciotemporalización no teológica. Bueno, en síntesis, me preguntaba si tanto Deleuze
como Fink, desplazan el lugar fundante del sujeto. Deleuze hacia un plano de inmanencia intensivo y Fink hacia un juego cósmico presubjetivo, ¿en qué medida sus concepciones de la génesis del mundo transforman la idea misma de aparecer o de lo divino como manifestación? ¿El mundo aparece para un sujeto que emerge dentro de él, como en Fink, o se produce como efecto de diferencias intensivas, como en Deleuze? Y finalmente, ¿qué vínculo lógico marcarías entre magia-juego y cambio? ¿O la idea de cambio queda desactivada por el despliegue mismo del juego? Bueno, nada. Acá está la pregunta por si querés releer algo, Mario. Bueno, o ir muchísimas haciendo algún gracias. comentario. Sí. No sé dónde. Bueno, empiezo a contestar, porque no sé dónde me tendría que aparecer la pregunta. Bueno, empiezo a contestar En y. el chat, mira, abajo a la derecha tenés una pestañita violeta. La abrís. De la cámara. Ah, A la derecha, abajo a la derecha, la sí. pestañita violeta. Sí. Y ahí tenés el chat. Listo, ahí está. Bueno, sí. Digamos, voy a la primera parte y voy comentando, sí, tanto Fink como Deleuze desplazan la cuestión del mundo y de la intensidad de la materia de un plano de la conciencia. En ese sentido, no seguirían tesis como la de Guide o la de Schutz, que como fenomenólogos, entre comillas, serían más clásicos porque siguen pensando, no por ahí que haya una subjetividad constituyente, pero sí que el plano de la conciencia desempeña un lugar fundamental. Pero también debiéramos decir que no hay un abandono del plano trascendental en Fink ni en Deleuze, pero sí en todo caso hay un vaciamiento de ese plano trascendental de la conciencia. Ahora, hasta aquí una cierta similitud entre Deleuze y Fink, porque los dos presuponen un darse del mundo, un darse de la intensidad que no esté centrado en operaciones constituyentes de una conciencia o de un sujeto trascendental, o de un Dasein, o de cualquier operación que sea constituyente y pueda reducirse a elementos subjetivos. Lo que pasa es que en relación a Heidegger sí hay bastantes diferencias entre Fink y Heidegger, porque para Fink el problema de la filosofía no es el de la diferencia ontológica, la diferencia entre el ser y el ente, sino que el problema de la filosofía es la diferencia cosmológica. Es decir, la diferencia entre el cosmos como un darse, el mundo como cosmos que se da, y los entes intramundanos dentro del mundo. Es decir, para Fink el problema no es el problema del ser, sino el problema del cosmos. Por eso la diferencia constituyente no es la diferencia ontológica entre el ser y el ente, sino la diferencia cosmológica entre el mundo y el mundo de los entes. Es decir, entre el mundo como cosmos y los entes que están en el mundo. A su vez también podríamos señalar algunas diferencias entre Fink y Deleuze. Porque el materialismo finkiano no implica directamente un análisis en sí de la materia. La perspectiva de Fink claramente es materialista, por lo menos en la segunda etapa de su filosofía, la que yo mencioné que comienza a partir de 1945 con el giro cosmológico, pero este materialismo no se expresa en un análisis en sí de la materia, sino más bien en una pregunta por cómo la excedencia del cosmos se realiza en nuestro ámbito humano. Y para Fink hay varias formas. Yo tomé la del juego porque es la que me resultó más relacionable con Deleuze, pero después hay otras que tienen un carácter más social en Fink, que ahí sí permitirían marcar diferencias con Deleuze. Por ejemplo, cuando habla del eros, o por ejemplo, cuando habla del trabajo, o por ejemplo, cuando habla de la finitud, es decir, que son también formas en las cuales la excedencia del cosmos se patentiza en la existencia humana, pero que no tienen este mismo carácter productivo del juego. Entonces, tenemos formas en las cuales Fink enfatiza mucho cierto carácter gregario de la existencia humana, donde se manifiesta el cosmos, que ya no sería tan equiparable con el planteo finkiano. Lo que pasa es que el punto del juego sí remite más a Deleuze, porque el punto del juego enfatiza mucho el aspecto de la intensidad. Ahora, a su vez, déjame ver un poco más. Sí, te decía, el mundo aparece para un sujeto que emerge dentro de él,
o se produce como efecto de diferencias intensivas, ¿no? Eso me parece que es la... Y el vínculo que habría entre magia, juego y cambio, o si el cambio queda desactivado, ¿no? Si esa idea de Bueno, cambio, el despliegue mismo del concepto de juego, o del juego mismo, acabaría con la idea de cambio. Si ya sería, entiendo que lo que pregunta es si ya sería inútil pensar en cambio al proponer la idea de juego. sí, perfecto. Bueno, voy entonces a esta idea de si no se modifica esta noción de aparecer o de lo divino como manifestación a partir de que Deleuze y Fink corren el eje y entonces ya no se centran en el sujeto, sino en una otra cosa. Sí, claramente sí. Porque si bien es caro en general al pensamiento de la fenomenología en general, que no hay nada por atrás de lo que aparece, que el aparecer se manifiesta en su aparecer y no hay algo que lo sostenga. En ese sentido, la fenomenología es antidualista, es monista y es antikantiana, y esto también se podría rastrear en Deleuze. Es cierto que en el caso de Fink hay una diferencia con respecto a otras fenomenologías precedentes en su tratamiento de aparecer, y es el hecho de que la fenomenología para Fink pierde mucho en onticidad, y hay un desplazamiento del concepto de horizonte. Es decir, para fenomenologías como la de Husserl o la del primer Heidegger, todo lo que se da para alguien. Es cierto, el aparecer se sostiene en sí mismo, pero eso se da siempre y para alguien, sea una conciencia, sea un sujeto trascendental, sea un Dasein. En cambio, para Fink lo que se da, se da. Entonces podríamos decir que Fink juega mucho con una idea que tiene mucha potencia hoy en la fenomenología francesa, que es esta noción de que no hay un atrás de la manifestación, que la manifestación se da en su propio proceso de manifestación. Entonces que la fenomenología en realidad es una posición realista asubjetiva. No hay nada más que el aparecer. Y para vincularlo más con Deleuze, esta forma de entender la fenomenología como un puro aparecer asubjetivo, le da a la fenomenología un carácter acontecimiental. Entonces, todas las formas de expresión subjetivas no están dadas de antemano, sino que son efecto del proceso de darse. Y eso sí, se entronca mucho más con Deleuze, por ejemplo, diferencia y repetición, el capítulo 2, donde el sujeto es presentado como un efecto de y no como el configurador de. Es decir, la fenomenología finkeana del aparecer del cosmos como tal se puede relacionar con una suerte de aparecer acontecimiental en Deleuze, y en ambos casos la subjetividad siempre es un efecto. No es que no haya ningún tipo de sujeto, porque para Fink el hombre existe, y para Fink la filosofía también es una pregunta antropológica. Y para Deleuze no es que no hay sujeto, hay sujetos larvarios. Pero lo que sí es cierto es que ambas formas de subjetivación siempre son efecto y nunca son las productoras de. Lo que entendemos como subjetivación, y ahora lo digo más deleuzianamente, se configuran dentro de un campo de fuerzas de lo que se da, dentro de los tipos de intensidades dentro de los cuales algo se da. Y yendo ahora a la última pregunta, en el caso de Fink, el juego nunca o sea, el juego nunca mata la creatividad. El juego es sin límites, porque sin límites es lo que se expresa en él, que es el cosmos. En todo caso, como humanos podemos tener dificultades para rebasar nuestros límites y conectarnos con la excedencia del cosmos, pero el juego como juego, la actividad lúdica como tal, nunca destruye la posibilidad de creatividad. Para Fink el juego es creatividad infinita, y Fink tiene esta idea de que si bien el juego es inseparable de las reglas, el juego no se define necesariamente por las reglas. El juego es improvisación y en ese sentido crea sus propias reglas. Es productor de reglas y es infinito productor de reglas distintas. Entonces, en ese sentido, la creatividad nunca es de algún modo obturada por el juego. Al contrario, el juego es expresión de creatividad. Por eso Fink siempre insiste en que la irrealidad del juego es también una forma de realidad. El juego es permanente productor de sentido.
¿eh? Así que no, aunque que el hecho de que en todo juego haya ciertas reglas para jugar, no quiere decir que el carácter reglado del juego destruya la creatividad del juego. La magia en ese sentido es siempre una excedencia que es introducida por el juego mismo, porque si en el juego se expresa magia, es porque esa magia es magia cósmica. Es decir, porque el mundo como cosmos es un misterio, es que jugamos. Entonces, no tendremos la capacidad de despejar el cosmos en nosotros, pero eso no quiere decir que nuestro juego sea limitado. Al contrario, es desde nuestra finitud una apertura al misterio del mundo. O como diríamos desde Deleuze, somos posfinitos. Apuntamos a una infinitud que es, en última instancia, una permanente búsqueda de explicación de nuestra finitud. En ese sentido, Mario, siguiendo un poco la pregunta de Miriam, ¿no? El cambio quedaría de algún modo subsumido, ¿no? Dentro del juego cósmico. Todos los procesos de cambio que podamos pensar podrían ser parte de un juego o formas de actualización de ese juego. Sí, sí, sí. Y en ese sentido hay un profundo trasfondo de comunión con Deleuze, porque la intensidad del cosmos es inaprensible. Entonces, lo que hoy son leyes pueden cambiar mañana. El cosmos, vuelvo a esta idea, ¿no? Todo dentro del cosmos tiene fundamento, todo dentro del cosmos tiene una ley, pero el cosmos como si no tiene fundamento ni ley. Entonces, todo podría ser distinto. El cosmos es sin por qué. El cosmos es Urgrund, es abismo, es infundamento. Y en ese sentido es como la intensidad en Deleuze cuando discute el carácter extensivo de la materia. Sí, sí, la materia tiene una extensión, ocupa un lugar, pero las fuerzas de intensidad que la componen siempre la pueden hacer implosionar. Así como para Deleuze la materia originariamente no es extensión, sino intensidad, para Fink el cosmos originariamente no es legalidad, sino su propio abismo de manifestación. Bueno, impresionante, impresionante, Mario. Mil gracias, Mario. Perdón que No, no por favor, a puedo. ustedes por aguantar toda la lectura. No, al contrario, al No, no, contrario. no. Gracias, Miriam, por estar presente a pesar de la disfonía, por participar. Muy lindas tus preguntas y bueno, excelente también lo que nos ha traído Mario, por cierto. Bueno, vos sabés que bueno, tenemos una pregunta de David. Después te hago mi comentario, Mario. Vamos a dar lugar a Sí. David que pidió la palabra hace un montón, pero estaba pendiente tu respuesta a Miriam. David, te escuchamos, adelante, con mucho gusto. Buenas noches desde Colombia. Buenas noches. Eh, Buenas noches a Colombia. Muchas gracias al profesor por la ponencia, muy interesante. Habría muchas cosas por pensar a partir de lo expuesto por el profesor. Y pues yo tengo la siguiente pregunta. Sí, 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 sí. Dígame, por favor, lo escucho con un cierto delay, pero escucho. Si no hay un mundo sin fundamento ni finalidad, ¿cómo escapar del nihilismo? ¿Tendrá el nihilismo contradictoriamente un sentido? ¿Cómo darle un sentido o un sinsentido al sentido? Que no tiene sentido. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Si bien Fink no tiene una tematización directamente del nihilismo, debiéramos enfatizar este aspecto, que el mundo no tenga un fundamento último, para Fink no lleva ninguna posición escéptica. Al contrario, eso es lo que funda para Fink una posibilidad antropológica radical.
La filosofía de Fink en alguna medida, pero porque lo dice el propio Fink, puede ser pensada como una antropología, pero es una antropología que no tiene como centro al hombre como, permítame la redundancia, epicentro del mundo, sino que es una pregunta por cómo el hombre se inserta en el cosmos. Esa es la antropología radical finkiana. Entonces, que el cosmos no tenga fundamento, que el cosmos no tenga una ley última, que el cosmos sea su propio darse, no es para Fink una experiencia que nos conecte con el nihilismo, sino todo lo contrario. Esa es la positividad del cosmos y eso es lo que permite que en nuestra existencia finita haya un permanente carácter estático de apertura de ese cosmos. Porque como el cosmos es abierto, nuestra existencia finita de algún modo hereda parte de esa apertura. Entonces, lejos de ser un sinsentido, el darse del cosmos como infundado, es lo que permite que haya todo sentido. Eh, Insisto, Fink no ha trabajado el problema de el nihilismo, pero podríamos decir que en este sentido la posición de Fink es antinihilista. El nihilismo es solamente una mala comprensión del carácter originario del darse del mundo sin fundamento. Eh, pero bueno, no sé ahí si contesto. Sí, muchas gracias y felicitaciones por la ponencia. Bueno, a usted por la pregunta y por la participación. Bueno, Mario, yo tendría, pero 1000 preguntas y 1000 cuestiones. No es el caso, ¿no? Porque tampoco nos vamos a quedar tantísimo tiempo, pero bueno, los podemos ir charlando por otras vías y en algún momento también podemos volver a coincidir y seguir conversando al respecto, Obviamente, sí, sí. pero vos sabés que a mí lo que me da la impresión es qué bueno que es pensar en el juego de esta manera, ¿no? Pensar la articulación entre juego cósmico, juego humano, eh, y, y ver el juego de esta forma como algo que irrumpe en cualquier momento y de manera inesperada en todo lo que parece serio, racional, en todo lo que parece tener sus propios objetivos bien definidos, sus propias reglas bien armadas, y sin embargo, de repente algo irrumpe que lo desarma y que nos lleva a cuestionar la racionalidad de esos sistemas, la racionalidad de nuestra propia vida cotidiana. De repente, no sé, ¿qué podría ser algo serio? El ámbito de la política, ¿no? ¿Qué más serio que el ámbito de la política? O bueno, qué sé yo, no sé, la historia misma uno la quiere pensar como algo que tiene un decurso racional y sin embargo de repente el juego aparece o se manifiesta como abriendo grietas o fisuras, ¿no? Irrumpe en eso que creíamos serio, claramente definido, y lo pone en cuestión, de distintas maneras, ¿no? Pero no sé, Sí, exacto, exacto. lo, Podríamos tal vez sintetizarlo así, ¿no? Diciendo que obviamente todo juego tiene sus reglas, sea político el que fuere, pero a la capacidad de jugar como tal no hay ninguna regla que la determine. Es decir, todo juego genera sus propias reglas, claro, que son inmanentes, pero no hay ninguna regla última del juego, no hay ningún juego del juego, para citar un poco de pasadas a Costas Axelot, no hay ningún juego del juego. Entonces, todos los juegos pueden producir sus reglas, pero hay un elemento de disrupción que hace a la idea misma de juego que es insuprimible del concepto de juego, más allá de las reglas que el juego genere, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la noción de juego reglado, pero si uno rastrea en la historia, uno podría encontrar juegos que no han sido reglados, que tuvieron su origen como juegos no reglados, y que aún así fueron juegos, que nacieron sin ujú, reglas, pero eran juegos. Eh, no sé, por dar ejemplos así muy, muy, muy rápidos al pasar, bueno, en nuestro propio medio, el juego que nació con esas características es el juego que se conoce como juego del pato. El pato originalmente fue un juego que nació sin reglas.
De hecho, estuvo prohibido durante la colonia española bajo riesgo de excomulgación por el carácter violento que tenía y solamente se restableció como un juego a partir de Robustiano Patrón Costas, que bueno, derivó las reglas del polo en reglas del pato. Pero en realidad el pato nace como un juego eh, que no está arreglado. Hay otros ejemplos en el mundo, por ejemplo, la etnia Pashtun en Afganistán practicó durante mucho tiempo un tipo de juego que es un juego no reglado, es como si fuera un juego de pelota, pero se juega a caballo y no tiene reglas en la cantidad de miembros que lo integren, en el modo de jugar, en el tipo de violencia con el cual se juega. De hecho, es un juego que llegó a ser tan violento que hasta el movimiento talibán lo prohibió. Son ejemplos que también muestran que cuando el juego queda librado a su propio carácter de juego, vemos emerger en él un carácter disruptivo, donde él produce las reglas, él genera las reglas, eh, y así como las genera y las produce, también las destruye, ¿no? Entonces esta idea de que el juego genera reglas, pero no hay un juego del juego que tenga todas las reglas del juego. Por eso al juego, como decía antes, siempre le es inherente una capacidad de creatividad insuprimible, ¿no? Siempre puede irrumpir algo que perturbe las reglas de nuestro juego concreto y determinado, pero esa irrupción también pertenece a la dimensión misma del juego. Exactamente, exactamente. Aquí mismo creo que lo escribió Miriam. La incomodidad misma del existir, que no implica nihilismo, es más explicable por el desarrollo de un juego, entre comillas, cuyas reglas nadie pone y todos generan al mismo tiempo. Y allí viene el tema de la posibilidad pura, con todas las connotaciones que esto tiene para la convivencia con la incertidumbre. Exactamente, sí. Y en ese sentido, muchas gracias Miriam, uno también puede decir que acá en el juego la noción de Fink, como también en cierta noción de intensidad en Deleuze, hay un cierto aspecto anti-Wittgensteiniano, en el sentido de que no es que hay juego porque hay reglas, en realidad es el juego el productor de reglas, ¿no? Por eso vuelvo a esta idea de que es Wittgensteiniana, y ahora sí en un sentido positivo, de que mi trabajo no habla del que inspiró el trabajo, que es Costas Axelos, ¿no? Para quien precisamente el carácter originario del juego es su carácter disruptivo, implosivo y no las reglas, ¿no? Un poco en consonancia con la expresión de Miriam y esta idea de una creatividad radical que anida en el juego. Pero como también en el juego hay un aspecto social, estamos acostumbrados a que el juego es reglado. Eso también surge del Claro, juego. Yo digo, en claro, la ontología del jugar, la creatividad y la disrupción son el móvil último del juego, por eso el juego no tiene límites en la capacidad de creación y de representación idealizada. En todo caso, el límite está en nuestra mente en un determinado periodo histórico, pero es una cuestión que atañe a nuestra historicidad y no a una propiedad ontológica del juego como actividad. absolutamente. Y también tiene que ver un poco con el empirismo de Leuciano todo esto, ¿no? O sea, eh, ¿dónde vamos a buscar los principios, las reglas? No en un a priori, no en un a priori absoluto, al contrario. O sea, eh, Mm, desde ese empirismo del primer Deleuze al antiedipo, creo que hay una constante, ¿no? O sea, lo que tenemos en un principio es, transponiendo, utilizando un poco el concepto que vos nos traes, una suerte de juego que en el caso de Antiedipo es un juego maquínico, no se usa la palabra juego, pero lo podríamos pensar como un empalme de máquinas, unas con otras, con cortes y flujos, que es absolutamente previo, y esto vos lo señalaste muy bien, a cualquier instancia subjetiva. Hay sujeto, pero el sujeto es producido como un resto, es producido como un mm, resto. Y lo que hay, antes, entre comillas, un antes que no es temporal, ¿no? Pero lo que hay es ese fondo de un proceso maquínico de producción desbordante, asubjetivo, de máquinas u objetos parciales que empalman unos con otros. Y bueno, sí, llega a haber sujeto en algún momento, pero casi, a ver, accidentalmente, entre comillas, sí, hay. mm. Uno diría, tal vez podría no haberlo, ¿no? O sea, Sí,
Sí, tal cual. Sí. Ese aspecto asubjetivo, con los matices y diferencias del caso, es común a ambos. Y uno podría, jugando con las palabras, hablar de algún empirismo trascendental también en Fink, por este hecho de que ambos autores en alguna medida y también con los matices del caso se mantienen dentro del ámbito trascendental, pero sin que ese ámbito trascendental esté subordinado a una conciencia. Hay una suerte de vaciamiento del campo trascendental. Entonces allí todo lo que sea subjetivo para ambos, con todos los matices y diferencias del caso, siempre en tanto subjetivo va a ser efecto y no productor. Siempre va a ser Y, resultado de las condiciones de posibilidad y nunca él mismo la condición de posibilidad, ¿no? Él más bien es condición de imposibilidad, ¿no? La condición de posibilidad emerge precisamente de ese campo trascendental de subjetivado. Por eso Fink ahora está un poco de moda también, porque se lo ha revisitado desde la fenomenología francesa contemporánea, que es profundamente realista, profundamente acontecimental y profundamente asubjetivista. Lo que pasa que a mí me resultó más interesante, a la luz de la jornada, trazar el vínculo con Deleuze, que es un autor reacio a la fenomenología, y encontrar dentro de las diferencias un punto y un canal de diálogo, ¿no? a mí me parece fascinante, Mario. Y mira, Miriam escribe, Mario, tenemos que convocar para varios encuentros. Bueno, podemos proponerte, Mario, alguna actividad para el año próximo, si tenés ganas y tiempo, alguna otra Bueno, vamos conferencia, conversando, sí. algún seminario breve, eh, porque esto realmente es eh, más que interesante y bueno, inagotable en el breve espacio de una conferencia, pero creo que dejaste un montón de puertas abiertas para seguir trabajando, investigando. Eh, bueno, nada, yo estoy encantado, Mario. La verdad que Dale, dale, fue, muchísimas gracias, sí. fue una excelente conferencia la que nos diste y lo que Por nos dejás favor, al pensando contrario, muchas además. Eso, gracias. eso es lo Bueno, valioso. entonces eso es lo más lindo, Claro eso que es lo más sí, lindo, que y bueno, bueno, ahora nos despedimos, pero yo te saludo en off. Voy a finalizar la grabación y luego nos bueno, saludamos, dale, Mario. dale, dale. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes por la invitación y muchas gracias por haber estado ahí.